Hay encuentros que cambian la vida de una persona sin que nadie pronuncie una sola palabra extraordinaria. No porque ocurra algo espectacular, sino porque, de repente, alguien aparece y hace que todo aquello que permanecía oculto comience a moverse desde las profundidades. Existen mujeres cuya presencia tiene ese efecto. No necesitan convencer, perseguir ni demostrar nada. Simplemente existen de una manera que obliga a un hombre a sentir preguntas para las que nunca estuvo preparado. Y quizá lo más inquietante de todo sea que muchas veces él ni siquiera comprende por qué empezó a sentirse diferente desde que ella apareció. Si este tipo de reflexiones resuena contigo y buscas comprender los movimientos más profundos de la mente humana desde la visión de Carl Jung, acompaña este viaje dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal. Así podremos seguir explorando juntos aquellas verdades que rara vez se dicen, pero que pueden transformar la manera en que comprendemos nuestras relaciones y a nosotros mismos. La mayoría de las personas cree que las relaciones consisten únicamente en sentimientos, compatibilidad o circunstancias. Pero Jung proponía una idea mucho más profunda. Él observó que, muchas veces, aquello que más nos impacta en otra persona no nace realmente de ella, sino del efecto que produce sobre regiones desconocidas de nuestra propia psique. Por eso algunas personas pasan por nuestra vida dejando apenas un recuerdo, mientras otras parecen alterar nuestra manera de pensar, de sentir e incluso de existir. Hay hombres que viven durante años convencidos de conocerse perfectamente. Creen entender sus fortalezas, sus debilidades, sus deseos y sus límites. Construyen una identidad sólida basada en aquello que muestran al mundo. Aprenden a controlar sus emociones, a mantener una imagen estable y a evitar cualquier situación que amenace esa sensación de control. Desde fuera parecen seguros. Incluso ellos mismos creen serlo. Sin embargo, existe un momento que cambia esa aparente estabilidad. No ocurre necesariamente durante una discusión ni en una declaración de amor. A veces sucede en un silencio, en una mirada, en la forma en que una mujer permanece tranquila cuando cualquier otra habría intentado convencerlo de quedarse. Ese instante produce una sensación difícil de explicar. Algo comienza a incomodarlo, aunque todavía no pueda ponerle un nombre. Y precisamente ahí comienza el verdadero conflicto. Porque lo que esa mujer despierta no es simplemente interés, atracción o curiosidad. Lo que despierta es una pregunta que él llevaba años evitando responder. Una pregunta sobre quién es realmente cuando deja de interpretar el personaje que ha construido para sobrevivir ante los demás. Esa incomodidad rara vez se reconoce de inmediato. En cambio, suele disfrazarse de confusión, irritación, distancia o incluso aparente indiferencia. Jung escribió que aquello a lo que nos resistimos suele contener una enorme fuerza transformadora, no porque el sufrimiento sea un objetivo, sino porque toda transformación auténtica comienza cuando aquello que estaba escondido deja de permanecer completamente oculto. Pero la mente humana no acepta fácilmente ese proceso. Prefiere proteger las viejas certezas antes que enfrentarse a una verdad desconocida. Por eso algunos hombres reaccionan alejándose precisamente de la mujer que más los confronta, no porque ella les haya hecho daño, sino porque su sola presencia rompe una ilusión cuidadosamente construida durante años. Una ilusión que les hacía creer que ya se conocían completamente. Lo curioso es que muchas de esas mujeres jamás intentan provocar ese efecto. No manipulan, no juegan con las emociones, ni buscan convertirse en un misterio. Simplemente viven desde un lugar más auténtico. Y cuando alguien vive desde la autenticidad, inevitablemente se convierte en un espejo para quien todavía depende de máscaras para sentirse seguro. Ese espejo resulta incómodo, porque un espejo no inventa nada, solo muestra aquello que ya estaba allí. Tal vez por eso algunos hombres sienten que nunca habían experimentado algo semejante antes. No porque esa mujer sea perfecta, ni porque posea algún poder sobrenatural, sino porque, por primera vez,
Alguien dejó al descubierto una parte de ellos que llevaba demasiado tiempo esperando ser vista. Y cuando eso ocurre, la verdadera historia apenas comienza. Lo más sorprendente no es que un hombre pueda sentirse profundamente impactado por una mujer. Lo verdaderamente extraordinario es descubrir que ese impacto rara vez comienza en ella. Comienza mucho antes, en lugares invisibles de su propia historia, en experiencias olvidadas, emociones que nunca aprendió a expresar y partes de sí mismo que permanecieron ocultas durante años bajo una identidad cuidadosamente construida. Cuando una mujer despierta algo tan intenso, no está creando ese mundo interior. Solo está iluminando una habitación que siempre estuvo allí, pero cuya puerta había permanecido cerrada. Carl Jung dedicó gran parte de su obra a comprender por qué ciertas personas aparecen en nuestra vida con una fuerza que parece desproporcionada. Él comprendió que la mente humana guarda innumerables aspectos que permanecen fuera de nuestra conciencia cotidiana. No desaparecen, no dejan de existir, simplemente esperan. Permanecen silenciosos, influyendo en nuestras decisiones sin que podamos reconocer su presencia. Por eso hay hombres que reaccionan de formas completamente inesperadas cuando conocen a una mujer determinada. Algunos sienten una atracción inmediata que no consiguen explicar. Otros experimentan un rechazo igualmente intenso. Hay quienes sienten paz por primera vez en muchos años. Y también están aquellos que comienzan a actuar de forma contradictoria, acercándose un día para alejarse al siguiente, como si estuvieran luchando contra una fuerza que no logran comprender. Desde fuera esas conductas parecen incoherentes, pero, vistas desde la perspectiva de Jung, comienzan a adquirir otro significado. Aquello que más nos conmueve suele estar conectado con algo que ya existía dentro de nosotros. La otra persona no introduce ese contenido en nuestra vida. Lo activa, lo despierta, hace visible aquello que permanecía dormido. Imagina a un hombre que siempre se ha definido como racional, fuerte y emocionalmente independiente. Durante años ha construido esa imagen porque le permitió sobrevivir, protegerse o sentirse aceptado. Con el tiempo, termina creyendo que esa máscara es toda su identidad. Pero entonces aparece una mujer cuya autenticidad rompe esa estabilidad. No porque ella intente cambiarlo, sino porque su manera de existir desafía silenciosamente aquello que él creía incuestionable. Sin darse cuenta, comienza a experimentar emociones que no encajan con la imagen que tenía de sí mismo. Empieza a sentirse vulnerable. Tiene miedo de perder a alguien. Se descubre pensando demasiado. Interpreta pequeños silencios. Espera mensajes. Se pregunta por qué necesita la presencia de alguien que, hasta hace poco, era una completa desconocida. Entonces intenta recuperar el control. Se convence de que todo es pasajero. Se distancia. Se ocupa con el trabajo. Se distrae. Busca explicaciones lógicas. Incluso puede llegar a culpar a esa mujer por el caos emocional que siente. Sin embargo, ninguna de esas estrategias consigue apagar aquello que ya fue despertado. Porque el verdadero conflicto nunca estuvo fuera. Jung afirmaba que aquello que permanece inconsciente dirige nuestra vida hasta que finalmente somos capaces de reconocerlo. Mientras tanto, creemos que todo ocurre por culpa de las circunstancias o de las personas que encontramos en el camino. Pero, en realidad, muchas veces estamos reaccionando ante partes olvidadas de nosotros mismos. Eso explica por qué dos hombres pueden conocer exactamente a la misma mujer y vivir experiencias completamente distintas. Uno apenas la recordará con el paso del tiempo. El otro sentirá que su mundo interior cambió para siempre. La diferencia no está únicamente en ella. Está en aquello que cada uno llevaba consigo antes del encuentro. Las personas que más nos transforman suelen llegar cuando una parte de nuestra vida está preparada para despertar, aunque nuestra mente consciente todavía no lo sepa. Es como si ciertos encuentros ocurrieran exactamente en el momento en que ya no podemos seguir siendo quienes fuimos durante tanto tiempo. Y ahí aparece una paradoja profundamente humana.
Muchos hombres creen que están intentando comprender a esa mujer. Analizan sus palabras, sus gestos, sus silencios y sus decisiones, pero sin advertirlo. La búsqueda nunca fue realmente sobre ella. En el fondo están intentando comprender por qué alguien logró abrir una puerta que ellos mismos habían mantenido cerrada durante años. Y esa pregunta, aunque todavía no tenga respuesta, será el inicio de un descubrimiento mucho más profundo de lo que imaginan. Existe un instante en el que un hombre deja de preguntarse qué tiene esa mujer de especial y comienza, aunque todavía no lo admita, a preguntarse qué está ocurriendo dentro de él. Es un cambio casi imperceptible. No sucede de un día para otro. Al principio sigue creyendo que todo gira alrededor de ella. Piensa que es su forma de hablar, su manera de mirar, su ausencia o incluso el misterio que parece envolverla. Pero poco a poco descubre que ninguna de esas explicaciones alcanza para describir lo que realmente siente. Y cuando las respuestas externas dejan de ser suficientes, empieza el viaje hacia el interior. Carl Jung observó que muchas de las emociones más intensas nacen cuando encontramos en otra persona un reflejo de aspectos desconocidos de nosotros mismos. No solemos percibir ese reflejo de manera consciente. Al contrario, creemos que todo pertenece al otro. Admiramos, rechazamos o idealizamos sin comprender que una parte importante de aquello que vemos habla, en realidad, de nuestro propio mundo interior. Por eso algunas mujeres se convierten en una especie de espejo inesperado. No reflejan únicamente aquello que un hombre quiere mostrar. También dejan al descubierto aquello que él pasó años escondiendo incluso de sí mismo. No porque ellas tengan la intención de hacerlo, sino porque la autenticidad posee una fuerza silenciosa capaz de atravesar cualquier máscara cuidadosamente construida. Ese descubrimiento suele resultar incómodo. Un hombre que siempre creyó controlar sus emociones comienza a notar que ciertos gestos de ella permanecen en su mente durante días. Una conversación aparentemente sencilla adquiere un significado que no consigue explicar. Un silencio pesa más que cualquier discusión. Una despedida temporal se siente como si hubiera perdido algo esencial, aunque la relación todavía ni siquiera tenga un nombre claro. Entonces aparece una sensación extraña. Empieza a preguntarse por qué esa mujer ocupa tanto espacio en sus pensamientos. Busca razones objetivas. Intenta convencerse de que solo es atracción, curiosidad o costumbre. Pero cuanto más racionaliza lo que siente, más evidente se vuelve que existe algo mucho más profundo actuando bajo la superficie. Es aquí donde muchas personas cometen un error. Creen que la intensidad de una emoción demuestra necesariamente que han encontrado a la persona perfecta. Jung proponía una visión diferente. La intensidad emocional no siempre habla del otro. Muchas veces revela la fuerza con la que una parte olvidada de nuestra propia alma está intentando ser reconocida. Y esa idea cambia completamente la perspectiva. Tal vez esa mujer no apareció únicamente para ser amada. Tal vez apareció para mostrarle quién era antes de conocerla y quién está empezando a convertirse desde que ella cruzó su camino. Eso explica por qué algunos hombres sienten que, después de conocer a ciertas mujeres, ya no pueden regresar a la versión anterior de sí mismos. Incluso cuando la relación termina, algo permanece en movimiento. Hay preguntas que antes nunca existían. Hay emociones que ya no pueden seguir siendo ignoradas. Hay heridas antiguas que comienzan a hacerse visibles precisamente porque alguien iluminó el lugar donde siempre estuvieron escondidas. Sin embargo, el ser humano rara vez acepta ese proceso con facilidad. Resulta mucho más cómodo pensar que todo el problema está en la otra persona. Decir que ella confundió, cambió o desordenó su vida parece más sencillo que reconocer que aquello ya existía mucho antes del encuentro. Pero cuanto más intenta responsabilizar al exterior, más fuerte se vuelve el conflicto interior. Porque un espejo nunca crea el rostro que refleja. Solo permite verlo con una claridad que antes parecía imposible. Quizá por eso algunos hombres sienten una necesidad casi irresistible de volver a buscar a esa mujer, incluso cuando saben que nada será igual. No siempre buscan recuperarla.
Muchas veces buscan recuperar la sensación de estar cerca de esa parte desconocida de sí mismos que apareció mientras ella estaba presente. Y sin darse cuenta, comienzan a descubrir la verdad más desafiante de todo este camino. La mujer que parecía haber transformado su vida no estaba escribiendo una historia nueva. Estaba revelando una historia antigua que siempre había vivido dentro de él, esperando el momento adecuado para ser leída por primera vez. El verdadero problema nunca comienza cuando un hombre conoce a una mujer capaz de confrontarlo. Comienza cuando intenta volver a ser la misma persona que era antes de encontrarla. Ahí nace una lucha silenciosa que pocas veces se ve desde fuera, porque una vez que ciertas preguntas despiertan, ya no pueden volver a dormirse con facilidad. Se puede ignorarlas durante un tiempo, distraerse con el trabajo, con nuevas relaciones o con una rutina acelerada, pero aquello que ha sido revelado permanece esperando. Y cuanto más tiempo permanece sin ser escuchado, mayor es la tensión que genera en el interior. Carl Jung comprendió que el ser humano posee una extraordinaria capacidad para evitar aquello que más necesita enfrentar. No porque sea débil, sino porque proteger la identidad conocida resulta mucho menos doloroso que aceptar la incertidumbre de una transformación. La mente busca estabilidad. Quiere conservar la imagen que ha construido durante años, incluso cuando esa imagen ya no representa quién somos realmente. Por eso muchos hombres entran en un ciclo del que apenas son conscientes. Sienten una profunda inquietud, pero no saben nombrarla. Intuyen que algo cambió, aunque intentan convencerse de que todo volverá a ser como antes. Creen que basta con tomar distancia de esa mujer para recuperar la tranquilidad. Sin embargo, descubren que la distancia física no elimina aquello que ella despertó, porque el conflicto ya no vive en el vínculo. Ahora vive dentro de ellos. Es entonces cuando aparecen patrones que se repiten una y otra vez. Cambian de pareja, pero vuelven a experimentar el mismo miedo al compromiso o al abandono. Alcanzan nuevas metas profesionales, pero la sensación de vacío regresa en cuanto termina la euforia. Intentan demostrar fortaleza, aunque cada vez les cuesta más sostener una imagen que ya comienza a agrietarse desde dentro. Jung observó que aquello que evitamos suele regresar bajo distintas formas hasta que finalmente decidimos mirarlo de frente. No porque exista algún castigo invisible, sino porque la vida insiste en mostrarnos aquello que todavía necesita ser comprendido. Lo que no aprendemos en una experiencia suele reaparecer con otro rostro, en otra relación o en otra etapa de nuestra existencia. Por eso algunos hombres sienten que ciertas historias parecen repetirse sin descanso. Siempre terminan alejándose cuando la relación se vuelve profunda. Siempre eligen personas emocionalmente inaccesibles. Siempre sienten que algo falta, incluso cuando aparentemente lo tienen todo. Creen que el problema está en la suerte, en el destino o en quienes aparecen en su camino. Pero rara vez sospechan que el verdadero origen de ese ciclo permanece oculto dentro de ellos mismos. Y aquí aparece una de las ideas más incómodas de toda la psicología de Jung. No es el dolor lo que mantiene vivo el sufrimiento, es la resistencia a comprender lo que ese dolor intenta mostrar. Mientras una persona lucha únicamente por eliminar la incomodidad, continúa alimentando el mismo conflicto que desea resolver. Porque el malestar no siempre es un enemigo. A veces es el único lenguaje que utiliza la parte más profunda de nuestra alma para llamar nuestra atención. Eso explica por qué algunos hombres sienten una extraña nostalgia, incluso cuando la relación con esa mujer ya terminó hace mucho tiempo. No extrañan solamente su presencia. Extrañan la versión de sí mismos que comenzó a despertar mientras estaban junto a ella. Sin darse cuenta, añoran la posibilidad de convertirse en alguien diferente, aunque todavía teman profundamente ese cambio. Sin embargo, seguir huyendo tiene un precio. Cada vez que una emoción auténtica es reprimida, otra máscara ocupa su lugar. Cada vez que una verdad interior es ignorada, la vida se vuelve un poco más automática. Los días continúan pasando, las responsabilidades aumentan y todo parece funcionar desde fuera. Pero, en silencio,
Algo esencial comienza a apagarse. Quizá por eso existen hombres que alcanzan el éxito, construyen una familia o cumplen todas las expectativas sociales y, aún así, sienten que viven desconectados de sí mismos. No porque les falte algo en el exterior, sino porque llevan demasiado tiempo alejándose de aquello que realmente necesitaban encontrar. Y tal vez esa mujer nunca apareció para destruir la paz que él creía tener. Tal vez apareció para mostrarle que aquella paz era apenas una ilusión sostenida por el miedo a mirar dentro de sí. Porque solo cuando dejamos de huir de aquello que más nos incomoda, comienza el camino hacia una transformación que ya no depende de nadie más. Pero llega un momento en el que seguir huyendo exige más esfuerzo que detenerse a mirar hacia adentro. Es un instante silencioso, casi imperceptible, en el que un hombre comprende que ninguna explicación externa consigue aliviar aquello que lleva tanto tiempo sintiendo. Ya no basta con culpar al destino, a las circunstancias o a la mujer que despertó todo ese movimiento interior. Poco a poco comienza a sospechar que la verdadera respuesta siempre estuvo esperando en un lugar al que nunca se había atrevido a entrar. Ese es el comienzo de una transformación auténtica. Carl Jung afirmaba que el mayor privilegio de una vida no consiste en evitar los conflictos, sino en permitir que esos conflictos nos conduzcan hacia una comprensión más profunda de quiénes somos. Sin esa mirada interior, el ser humano permanece atrapado en una existencia automática, reaccionando una y otra vez a los mismos patrones, sin advertir que siempre está recorriendo el mismo camino, con diferentes escenarios. Comprender esto cambia completamente la manera de vivir las relaciones. La mujer deja de ser vista como el origen del sufrimiento o de la felicidad. Se convierte en una señal, en un acontecimiento que reveló una verdad que ya existía antes del encuentro. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma toda la perspectiva. Porque cuando dejamos de buscar culpables fuera, recuperamos la posibilidad de cambiar desde dentro. Muchos hombres nunca llegan a ese punto. Pasan la vida intentando recuperar a quien se fue, olvidar a quien los marcó, o encontrar a alguien que les devuelva la sensación que experimentaron una vez. Sin embargo, la respuesta nunca aparece, porque aquello que buscan no pertenece realmente a otra persona. Pertenece a una parte de sí mismos que comenzó a despertar y que ahora les pide ser escuchada. Jung comprendía que toda evolución comienza cuando dejamos de luchar contra nuestras propias contradicciones. Nadie está formado únicamente por fortalezas, tampoco únicamente por heridas. Dentro de cada ser humano conviven el miedo y el coraje, la luz y la oscuridad, la seguridad y la incertidumbre. El problema aparece cuando intentamos vivir, fingiendo que una de esas partes no existe. Entonces la vida encuentra la manera de recordárnoslo. A veces lo hace mediante una pérdida. Otras veces, a través de una relación imposible de olvidar. Y en ocasiones, mediante una mujer cuya presencia resulta tan poderosa que derrumba las certezas sobre las que un hombre había construido toda su identidad. Pero ese derrumbe no tiene por qué ser una tragedia. De hecho, puede convertirse en el inicio de una libertad que antes parecía inalcanzable. Porque solo quien acepta mirar aquello que siempre evitó, comienza a vivir con una autenticidad que ya no depende de la aprobación de nadie. Poco a poco desaparece la necesidad de controlar cada situación. El miedo al rechazo pierde fuerza. La ansiedad por demostrar valor se vuelve innecesaria. En lugar de reaccionar impulsivamente, surge una nueva capacidad, la de observarse con honestidad. Y esa honestidad transforma las relaciones. Un hombre que empieza a conocerse deja de amar desde la necesidad. Ya no busca que otra persona llene sus vacíos o confirme constantemente su importancia. Aprende a relacionarse desde la presencia, no desde el miedo. Descubre que el verdadero vínculo nace cuando dos personas pueden verse con autenticidad, sin esconder aquello que realmente son. Quizá por eso algunas mujeres permanecen en la memoria durante tantos años. No porque el destino las hubiera elegido como un amor eterno, sino porque representaron el momento exacto en que un hombre comenzó, por primera vez, a encontrarse consigo mismo.
Incluso si nunca volvieron a verse, el efecto de ese encuentro continuó creciendo en silencio. Y entonces comprende algo que antes parecía imposible. Nunca fue ella quien tenía el poder de transformarlo. El poder siempre estuvo dentro de él. Ella solo iluminó el camino que llevaba demasiado tiempo esperando ser recorrido. Cuando esa verdad finalmente se hace consciente, desaparece la necesidad de perseguir respuestas desesperadamente. En su lugar nace algo mucho más valioso, la disposición de seguir descubriéndose, sabiendo que cada emoción, cada encuentro y cada desafío pueden convertirse en una oportunidad para acercarse, un poco más, a la persona que siempre estuvo destinada a ser. Al final, la mayor transformación nunca ocurre cuando un hombre consigue comprender por completo a una mujer. Ocurre cuando, gracias a ese encuentro, empieza a comprenderse a sí mismo. Esa es quizá una de las ideas más profundas que Carl Jung dejó como legado. Las personas que cambian nuestra vida no siempre llegan para permanecer a nuestro lado. Algunas aparecen únicamente para abrir una puerta que nosotros jamás habríamos encontrado por nuestra cuenta. Durante mucho tiempo creemos que el propósito de una relación consiste en encontrar estabilidad, seguridad o compañía. Sin embargo, hay encuentros cuya verdadera misión es mucho más silenciosa. Llegan para interrumpir una versión limitada de quienes somos, para cuestionar certezas que parecían inamovibles, para obligarnos, sin violencia y sin explicaciones, a mirar aquello que llevábamos años evitando. Por eso algunas mujeres dejan una huella imposible de borrar. No porque posean una perfección inalcanzable, no porque sean diferentes a todas las demás en un sentido absoluto, sino porque aparecen exactamente en el momento en que un hombre ya no puede seguir ignorando la distancia que existe entre la persona que muestra al mundo y la persona que realmente habita dentro de él. Ese descubrimiento rara vez es cómodo. Al principio genera confusión. Después aparece la resistencia. Más tarde llegan las preguntas. Y solo cuando esas preguntas dejan de buscar respuestas en el exterior, comienza una paz completamente distinta. No la paz de quien nunca sufrió, sino la paz de quien finalmente dejó de luchar contra sí mismo. Jung comprendía que cada ser humano posee una vocación silenciosa hacia la totalidad, no hacia la perfección, sino hacia una vida en la que las diferentes partes de su personalidad puedan coexistir sin necesidad de esconderse unas de otras. Ese camino exige valentía, porque implica reconocer tanto aquello que nos enorgullece como aquello que durante años intentamos ocultar. Y precisamente ahí nace una nueva manera de amar. Un hombre que ha atravesado ese proceso ya no necesita convertir a una mujer en una salvadora, en un refugio o en una respuesta definitiva. Aprende a verla como un ser humano completo, con su propia historia, sus propias heridas y su propio camino. Descubre que el amor deja de ser una búsqueda desesperada para convertirse en un encuentro entre dos personas que ya no necesitan esconder quiénes son. Quizá esa sea la diferencia más importante. Antes buscaba a alguien que llenara un vacío. Ahora busca compartir una plenitud que empezó a construir dentro de sí mismo. Y cuando esa transformación ocurre, también cambia la forma en que recuerda el pasado. Aquellas experiencias que antes parecían fracasos comienzan a adquirir un nuevo significado. Las pérdidas dejan de verse únicamente como dolor. Los silencios dejan de interpretarse como abandono. Incluso las despedidas encuentran un lugar distinto dentro de la memoria, porque comprende que cada encuentro, incluso aquellos que terminaron demasiado pronto, participó en la construcción de la persona que hoy está empezando a ser. Tal vez por eso, algunas mujeres nunca desaparecen del todo. No permanecen únicamente en los recuerdos. Permanecen en la forma en que un hombre aprende a mirarse después de haberlas conocido. Permanecen en las decisiones que toma, en la manera en que enfrenta sus miedos, en la autenticidad con la que comienza a vivir. Permanecen porque fueron el reflejo de un despertar que ya no puede deshacerse, y entonces surge una comprensión profundamente liberadora. Nunca se trató de encontrar a la mujer perfecta. Se trató de permitir que el encuentro con ella
despertar a la parte de sí mismo que llevaba toda una vida esperando salir a la luz. Quizá esa sea la razón por la que algunos encuentros parecen escritos mucho antes de que ocurran. No porque el destino obligue a dos personas a cruzarse, sino porque, cuando llega el momento adecuado, la vida encuentra la manera de presentarnos el espejo que necesitamos para continuar evolucionando. Y si has llegado hasta este punto, tal vez la pregunta ya no sea qué mujer tiene el poder de transformar a un hombre. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué parte de ti está esperando el valor suficiente para dejar de esconderse y comenzar, por fin, a vivir con absoluta autenticidad? Porque toda transformación profunda comienza exactamente en ese instante, y ese camino, como comprendió Jung, nunca termina realmente. Quizá, después de escuchar todo esto, ya no puedas mirar ciertas relaciones de la misma manera. Tal vez ahora comprendas que algunas personas no llegan para completar nuestra vida, sino para revelar partes de nosotros que permanecían ocultas desde hace años. Esa fue una de las intuiciones más profundas de Carl Jung. Aquello que más nos transforma casi nunca sucede fuera de nosotros. Siempre comienza en el interior, aunque durante mucho tiempo no seamos capaces de reconocerlo. Y si alguna vez sentiste que alguien despertó emociones que no podías explicar, que una presencia cambió tu manera de verte, o que una ausencia te obligó a enfrentarte contigo mismo, quizá ese no fue el final de una historia. Quizá fue apenas el comienzo de un proceso mucho más profundo que todavía continúa desarrollándose en silencio. En este canal seguiremos explorando esos misterios de la mente humana, las dinámicas invisibles de las relaciones, el significado de las emociones que solemos reprimir y las enseñanzas más transformadoras de Carl Jung, aplicadas a la vida cotidiana. Porque cuanto más comprendes tu mundo interior, más libre eres para construir relaciones auténticas y una vida con verdadero sentido. Si este video despertó una nueva forma de mirar tu propia historia, continúa con el siguiente. Hay ideas que solo cobran todo su significado cuando se conectan unas con otras. Y es muy posible que la respuesta que todavía estás buscando se encuentre precisamente en el próximo paso de este camino. Nos vemos allí.